Janet Jara, la candidata del oficialismo, ha tenido días muy difíciles. Lo serían en realidad para cualquiera, en verdad, porque el ejercicio de tratar de aparecer lo que no se es algo muy complejo, en especial si es distinto el personaje que hoy se interpreta al que se era hace poco más que ayer, recién. Hay que dar saltos largos, contorsionarse, disfrazarse. Hay que convertirse en una especie de acróbata, de trapecista, de malabarista, o en una especie de mago, de ilusionista, una especie de encantadora. Pero estos son oficios que pertenecen al mundo circense y resulta que estamos hablando de política. Es verdad que estas cosas pueden resultar cuando la destreza es eximia, pero también es verdad que ni la más competente, aunque del disfraz haga un verdadero arte, aunque su elasticidad le permita contorsiones fabulosas, ni la más excelsa, reitero, podrá tener éxito cuando las evidencias están a la vista de todos. Entonces la contorsión no es suficiente, el disfraz no es capaz de ocultar al personaje que detrás de él se esconde, la ilusión del mago fracasa. Esto es lo que le ha sucedido a Janet Jara en los últimos días. Los programas de gobierno son al mismo tiempo una promesa y una ilusión. Algunos políticos dicen que es su hoja de ruta y a veces la ruta se extravía porque las realidades son cambiantes, por los equilibrios políticos, por la oposición, por una crisis súbita. Todas son razones suficientes para dejar de lado todo o parte del programa y así la promesa queda incumplida. Pero el programa tiene una segunda connotación. Es el reflejo de la ideología de la candidata, de su propio querer ser, el reflejo de su identidad política, el camino hacia su ideal de sociedad. El problema de Janet Jara es que el programa para ganar la primaria, ahora ella misma dice que no existe. Y esto tiene varias connotaciones. Lo que de ella ahí está representado ¿es lo que verdaderamente quiere o no? Y si la respuesta es no, ¿los que votaron por ella en la primaria fueron engañados? ¿Fueron usados por ella? Si la respuesta es sí, naturalmente que los que podrían ser engatusados son los que ahora pretende seducir, porque si esa es la práctica, la podría repetir. Ante este mal escenario, podríamos recurrir a las explicaciones de siempre, que hubo una alteración en el escenario, que estamos viviendo otro tiempo político, que hay que hablar ahora a otros ciudadanos. Incluso otros dirán, lo hemos leído, que sus convicciones poco o nada importan, porque será contenida por la coalición, como si los demás, no todos, debieran tener la fuerza, la solidez suficiente para, cual un dique, contenerla en su ideología más profunda. Este es un lío. ¿Se da usted cuenta de las debilidades que está enfrentando la candidata? Janet Jara usó un verbo con el que supongo pretendió dar una muestra de modernidad. Utilizó la palabra, el verbo resetear. Aunque aún no está aceptada por la Real Academia, se usa hace décadas para decir que se vuelve al inicio, al estado primario, es en el que no hay historia, ese instante en que no hay pasado. Esta operación de Janet Jara, como le decía adelante, es la que obliga a las contorsiones, a la magia, a la ilusión, pero le está saliendo mal. Tiene heridos, aunque la disciplina partidaria del Partido Comunista permite que compañeros sean sacrificados por el bien del partido o del proyecto, porque hay un objetivo superior. El autor de las 7 páginas del programa de gobierno de Janet Jara para las primarias es Fernando Carmona, hijo de Lautaro Carmona. Fernando es muy importante, no solo por filiación, sino porque estuvo en el corazón del gobierno, de este gobierno de Gabriel Boric, en el segundo piso. Ahí es donde se desarrolla la estrategia gubernamental. Ahí, en el corazón de la estrategia de la moneda, Fernando Carmona era los ojos y los oídos de su papá, de Lautaro. Sabía todo lo que se diseñaba en la moneda. Fernando Carmona dijo que el programa
se había realizado siguiendo la metodología, esto lo dijo textual, dijo que se había realizado el programa siguiendo la metodología marxista-leninista y revisado por todas las instancias del Partido Comunista. ¿Qué dijo hace algunos días? Yo soy director del ICAL, el Instituto de Ciencias Alejandro Lepchitz, que es un instituto ligado al Partido Comunista. Y miembro del Comité Central del Partido Comunista, dijo. Eso es lo que soy yo. Y eso es importante porque la de Jara, fue una campaña que se diseñó en el Comité Central del Partido Comunista. Y agregó, tanto la decisión de la candidatura la tomó el Comité Central. Escuche bien, la definición del programa de gobierno la hace el Comité Central. Asimismo, la estrategia con la que enfrentamos la campaña la hace el Comité Central. Cierro comillas porque es textual. O sea, el programa de gobierno de Janet Jara para las primarias es el programa del Comité Central del Partido Comunista. ¿Y eligió a quién como candidata? A una militante fiel y comprometida, una militante que ingresó al partido a los 14 años. Este programa incluyó algo que expresó así. Entendemos que para crecer primero hay que igualar. Antes de crecer, igualar. A diferencia de otros que creen que para igualar, primero hay que crecer. Dio su propia versión de la lucha de clases al decir que nos obliga a pensar no solo en el eje izquierda-derecha, sino pensar en el eje arriba-abajo, es decir, pueblo, élite. Esta es la razón por la que Janet, cada vez que puede, dice que viene de abajo y con mucho esfuerzo, que le ha ganado sus propias circunstancias, pero que naturalmente ella está aquí en contra de la élite. Cuando Janet Jara ganó la primaria, en el discurso de esa noche de victoria dijo: ahora implementaremos el salario vital de 750.000 pesos. Esta promesa estaba en su programa de gobierno. El famoso reseteo significa que nada de eso está vigente. El programa, esas 7 hojas y su autor se guardaron. Fernando Carbona, el pobre, criado en la disciplina partidaria, debió agachar la cerviz, la cabeza, y fondearse. O lo fondearon. Está, eso sí, protegido por el partido, porque ya vendrá la oportunidad de reivindicar lo que alguna vez escribió. Este reseteo es lo que tiene complicada Janet Jara, porque no solo es el reseteo de un programa, no, es el reseteo de sí misma. Es como si hubiera 2 Janet, la de las primarias y esta otra, la de ahora. Es como si fueran una la doble de la otra, pero que no son iguales, porque la segunda trata de no parecerse a la primera. Es un poco loco todo, sí, es verdad. Pero si usted lo mira desde esta óptica, verdaderamente es digno de no entenderse. Ya no está sobre la mesa crecer en base a la demanda interna, como decía ese programa, o lo que le decía recién, el sueldo vital de 750.000 pesos. Y esto ha significado que hoy, Janet Jara, o sea que hoy hay una candidata sin programa, sin nada. El comando hasta el cierre de esta columna no tiene voceros. Y esto ha provocado que la candidata hable mucho, sea una especie de parlanchina política. Entonces han comenzado los problemas. Luis Eduardo Escobar es uno de los economistas de más peso en el equipo económico junto a Osvaldo Rosales. Y Luis Eduardo Escobar empezó a hablar. Nunca se supo si lo hacía a título personal o en representación de la candidata Jara, pero cuando se está en un comando presidencial, las observaciones personales es mejor guardárselas. Escobar, que está relacionado con el Partido Socialista, dijo: Janet me dijo que era socialdemócrata y que no creía en la eliminación de las clases sociales ni en la dictadura del proletariado. Esta es la operación reseteo, pero de mala manera, porque ahora Janet Jara lo que dice es que es militante del Partido Comunista, pero no es comunista. Estos son golpes a su partido, una especie de martillazo a los cimientos. La socialdemocracia
siempre fue no solamente criticada, sino menospreciada por el comunismo. Era una especie de sistema burgués edulcorado, o en el lenguaje actual, un neoliberalismo atenuado. Por eso las declaraciones de Escobar respecto de lo que le dijo Jara son sorprendentes. Y ocurre que Janet Jara reaccionó cuando vio lo que había dicho Escobar, su hombre económico. Dijo así: más allá de que a mí nunca me ha gustado encasillarme ni en uno u otro lado, yo le quiero decir que la sociedad avanza en procesos y la reforma previsional es el más caro ejemplo de aquello. Lo malo de la explicación es que para ingresar a un partido es encasillarse, y más si es el Partido Comunista, que tiene una doctrina clara, marxista-leninista, como ellos mismos proclaman cuando hay alguna oportunidad. Ella dice que ahora no está encasillada, que puede ir para allá o para acá. Más aún si Janet Jara milita desde los 14 años y ha obtenido cargos, muchos cargos, gracias a su disciplinada militancia. El salario llamado vital de 750.000 pesos, su economista, Luis Eduardo Escobar, dijo al diario Pulso: ningún economista serio puede decir que llegará a una cifra en un plazo. O sea, de pasada le dijo a la candidata que había tenido un economista poco serio. Y todo esto enojó al jefe del Partido Comunista, Lautaro Carmona, padre de Fernando, el autor del programa. O sea, el poco serio. Y en entrevista con el Mercurio de Valparaíso dijo que Escobar no debió haberse metido en la discusión sobre el sueldo mínimo de 750.000 pesos. Todo lo cual es raro. ¿Cómo el economista no se va a meter en el sueldo mínimo del programa de gobierno? Pero le dijo así: no se meta en estas cosas. Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano dijo: ningún economista, por capacitado que esté, puede definir lo que ocurrirá en un ciclo político abierto, marcado por demandas sociales profundas, que siguen pendientes. El rol de Escobar es ofrecer recomendaciones programáticas para resolver problemas muy serios como el desempleo, y en ello es clave la estabilidad, la inversión y el crecimiento. O sea, solo recomendaciones. Pero ¿se da usted cuenta de los problemas de Janet Jara para, como se decía antaño, cambiar de look, convertirse en otra? La alabanza de la reforma previsional es notable, porque ocurre que dice: tenemos que avanzar como con la reforma previsional, porque su programa para las primarias, que es el único que hoy existe, dice textual: pondremos términos a las AFP. O sea, que no hay reforma previsional, porque la reforma previsional no solo mantiene las AFP, sino que les da más plata. El mismo Escobar dijo: no veo ninguna posibilidad para terminar con las AFP y que no habrá una nueva reforma de pensiones. Horas más tarde, Janet dijo: mira, voy a hablar con Escobar de estos temas, y que para terminar con las AFP hay varios caminos, como un inversor público. O sea, dice: tengo una carta bajo la manga. Pero ¿cómo va a terminar con la AFP si acaba de decir que la reforma previsional es muy buena y es un logro? ¿Se da cuenta que no se entiende nada? Janet Jara en las primarias había desechado la idea de disminuir ministerios. O sea, dijo: vamos a mantener los que hay. Luis Eduardo Escobar dijo, su economista, textual: en este país tenemos ahora 25 ministerios. Los países más poderosos del mundo tienen, Estados Unidos tiene, ¿cuánto? ¿9? ¿12? ¿Cómo un presidente va a dirigir una reunión de gabinete? ¿Dónde se ha visto que 26 personas se pongan de acuerdo? El sistema, dijo Escobar, está fallido. Ocurre que uno de los flancos débiles de la candidatura oficialista es la economía. Sobre esto no hay nada, salvo las opiniones de Escobar y lo que dijo Janet I, la de las primarias. Otro flanco débil de la exministra del Trabajo es la cesantía, la que creció bajo su gestión. La oposición ha dicho que en el último año se han creado en Chile, en todo Chile, solo 141 empleos, una cifra insignificante y que ha sido argumento de los candidatos opositores.
Entonces, ¿quién salió a defender a Janet Jara cuando le dijeron, usted, ministra del Trabajo, solo bajo su gestión se crearon en el último año 141 empleos? Salió a defenderla la vocera de gobierno, Camila Vallejo, compañera de partido, militante del Partido Comunista. ¿Y qué dijo Vallejo? Esto de que solo se han creado 141 empleos, que un poco la campaña que lamentablemente hemos visto en los videos del partido de la candidata Matei, es una interpretación parcial de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Esto es parcial. Entonces, ¿qué dijo de nuevo el economista de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar? Dijo, respecto del empleo, efectivamente la cifra es un desastre. De eso no cabe ninguna duda. La solución del problema del empleo es crecer, crecer, crecer. Si la economía no crece, no vamos a generar empleo. O sea, el economista en contra de Camila Vallejo y Camila Vallejo tratando de defender a Janet Jara, pero el economista les dice otra cosa. O sea, otro golpe al discurso oficialista. Yo diría que hasta le dio un golpe al mentón a Camila. Ante las propuestas ambientales de Janet 1, programa para las primarias, Escobar, el economista, criticó el sistema de evaluación ambiental, señalando que lo que hoy ocurre es que cualquier persona que tenga alguna queja respecto de algún tema que considera que afecta su visión de lo que debiera ser la protección ambiental, puede judicializar el proceso. Lo peor, dijo, es que es recursivo. Esta cuestión puede volver a repetirse varias veces o a recurrir a los tribunales una y otra vez. De nuevo una diferencia. Y ahora hago un paréntesis. Habrá que dilucidar cuánto el socialismo democrático chileno empezó a usar la palabra kirchnerista para calificar algo malo, porque durante muchos años los Kirchner fueron admirados. ¿Y por qué digo esto? Porque Carolina Toá acusó el programa de gobierno que presentó la candidata Jara para las primarias de kirchnerista. Lo peor ocurrió en uno de los varios debates, esta vez en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. José Antonio Kast dijo que generaba incerteza las inversiones y en el clima de negocios las fantasías de nacionalización del cobre de algunos sectores y apuntó varias veces a Janet Jara, señalando que probablemente era la única de los candidatos presentes que no era partidaria de reducir impuestos a la minería y la instó a firmar un acuerdo en ese momento para declarar concesible el litio. Y Jara respondió que en la primaria oficialista jamás se habló de nacionalizar el cobre. Y dijo, textual, aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó. Yo lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que tiran al aire a la pasada y un poco a la maleta también. La idea es hacer un debate de nivel y no estar emplazándose unos a otros. Agregó que no va a subir ni bajar impuestos a la minería y que eso genera certeza y estabilidad. Y remató, ustedes van a tener que decidir sobre unos liderazgos populistas versus liderazgos serios y sobre ser coherente o no en política. O sea, ella es la serie coherente, los demás populistas. Y dijo, estos argumentos un poco a la maleta, o sea, al estilo traicionero, alevoso. Lo malo es que su programa de las primarias dice, textual, promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre, fortaleceremos la economía circular y aplicaremos plenamente el Acuerdo de Escazú. Kast, el acusado de maletero, dijo, la candidata del gobierno salió a desmentir que en las primarias haya propuesto nacionalizar el cobre y el litio. El problema es que su programa dice literalmente que va a nacionalizar el cobre y el litio. En un debate en ENATRANS, es el Encuentro Nacional de Transporte de Carga, en el que Jara no concurrió, Kast la repasó. Dijo, le dejo la pregunta a ella, que no va a poder contestar acá, de si va a volver a faltar a la verdad, porque en esto experiencia tenemos. Y Jara contestó, dijo,
personas que han usado la mentira como parte de la campaña de desinformación contra la candidata Matei, gente asociada a Kast, incluso la mentira como herramienta contra el presidente de la República. Yo sí, frente a todos ellos, tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error y ese error se va a corregir. Le agrego entonces otro ingrediente a todo esto. Bori Barrera es uno de los amigos y consejeros más cercanos de Janet Jara. Es comunista, asesor, confidente político, fue convencional constituyente, jugó un papel muy importante en la convención constituyente. ¿Qué dijo en esa época, cuando se redactaba ese fallido proyecto constitucional? Textual: es clave la nacionalización del cobre y de otros bienes públicos estratégicos. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la verdadera Jara? ¿La comunista o la socialdemócrata? ¿La que quiere nacionalizar el cobre o la que no quiere nacionalizar el cobre? ¿Son cambios o engaña a alguien? Pero ¿se da usted cuenta que el cambio de piel, el reseteo, como le decía al comienzo de esta columna, es extraordinariamente difícil? ¿Alguien puede creer que la nacionalización del cobre es un mero error, un simple error, una equivocación, un descuido fruto de la desaprensión en un programa de solo 7 páginas en que se refiere al cobre, que es fundamental para la economía del país? ¿Ese es un simple error de una política esencial? Pero si la explicación es mala y el asunto no es un error, es la consecuencia del reseteo, del cambio, de la metamorfosis. Agreguemos algo más. Janet Jara ha llegado a decir que se sintió incómoda con su programa de primarias, programa que, como ya les dije, emanó del partido, específicamente con la propuesta de desarrollo en base a la demanda interna. Pero, ¿y si se sintió incómoda? Bueno, ¿por qué no eliminó esa parte del programa? ¿A quién le manifestó su desasosiego? Incluso dijo que esta era una medida desafortunada y por eso quien la formuló ya no está en el comando, refiriéndose al joven Carmona. Pero un asunto tan fundamental en un programa económico, reitero, ¿por qué si la tenía incómoda, aunque no lo dice derechamente, o lo consideraba un error, por qué no lo cambió? ¿O es que en ese momento estaba de acuerdo y ahora, de nuevo, con el reseteo, ha calculado que es bueno eliminarlo? Algunos en el Partido Comunista dicen que se está pareciendo, lo dicen con un poco de ironía, ¿no?, que Janet Jara se está pareciendo a Toá. Y dicen, y todos sabemos cómo le fue a Carolina Toá. Y lo dicen con ironía. En un foro organizado por Clapes UC, Jara dijo: ¿usted me ve igual que Daniel Jadwe? Y salió a responderle el presidente, para establecer diferencias, ¿no? Y salió a responderle el presidente de su propio partido, Lautaro Carmona, sobre si las propuestas de ella y Jadwe son contradictorias. ¿Qué dijo Carmona después de escuchar a Janet? No podrían ser tan contrapuestas si comparten el mismo partido, la misma dirección nacional, la misma coalición política, son miembros plenos del Partido Comunista. Pueden tener alguna mirada distinta, pero ¿contradicciones? No. Hace unos días Jadwe dijo: el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasar por sobre el Estado de Derecho. Entonces se le preguntó a Janet Jara sobre esto, y ella, ante unas declaraciones tan graves, usted comprenderá, pasar sobre el Estado de Derecho, prefirió la ambigüedad. Dijo que es candidata y no comentarista, señalando que ella no conocía los dichos del exalcalde de Recoleta. Agrego otra más. Durante el funeral de Sebastián Piñera, Gabriel Boric dijo: como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia, en medio de la vorágine política, durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello y todos debiéramos hacerlo.
todos. Se refería no solo a las querellas, sino a los intentos de destituir a Piñera, incluso con su propio voto. Boric en ese momento resaltó que Piñera pidiera un informe a la ONU por las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019, después del estallido. Estas declaraciones de Boric, recordemos que molestaron al Partido Comunista. Entonces, cuando se le preguntó a Janet Jara, ella nuevamente optó respecto de esto por la ambigüedad. ¿Qué dijo? Lo que pasa es que yo no me puedo hacer cargo de hechos que pueden haber realizado otras personas. Incluso en el caso del presidente, yo creo que él tuvo un gran gesto en reconocer los errores que él pudo considerar que cometieron. Pero no es mi caso. Entonces no me hago cargo de aquello. No hice ninguna de las cosas de las cuales me pudiera arrepentir. No dijo cuáles, ni dijo cuáles eran las otras cosas. La indeterminación de Janet se debe posiblemente a que en el 17º Congreso del Partido Comunista de Chile, celebrado este año, hace poco, en su resolución final se dijo, textual, respecto del estallido. Ellos no le llaman estallido, le llaman revuelta. Y dice así, y Jara estaba presente, la revuelta social marcó un momento de quiebre al poner en jaque al modelo político y económico imperante. Las movilizaciones expresaron el descontento y la frustración acumulados por décadas de desigualdad, de abuso y de exclusión. Estas demandas de igualdad y justicia social siguen vigentes, abriendo espacios para la disputa ideológica y el impulso de transformaciones. El Partido Comunista, no estuvo a la altura de los requerimientos de conducción durante la revuelta social. Faltó capacidad de anticipación y una lectura adecuada del contexto que permitiera, escuche bien, liderar el proceso. O sea, faltó conducción y nosotros debimos liderar todo eso, la revuelta. Y agrega, en su lugar se optó por una salida institucional que favoreció la preservación del status quo. Reitero, textual, estaba Janet Jara presente, eso ocurrió hace pocos meses, el Partido Comunista quería liderar el proceso de lo que llaman la revuelta. Ahí estaba Jara, la que aplaudía con devoción, incluido aquellos momentos en que la Asamblea gritaba «Cuba, Cuba», en apoyo al régimen comunista de la isla. En los últimos días, Janet se ha distanciado del régimen cubano, diciendo que a ella le gusta la democracia, pero hace pocos meses estaba aplaudiendo. Cuando a Jara se le reprochó haberse endosado, puesto, una polera con la leyenda Mata Paco en los tiempos de, como ella le dice, la revuelta, ella simplemente ha dicho que fue una tontera. Pero, ¿en serio, fue una tontera? ¿Se da usted cuenta por qué yo le decía que el reseteo es tan difícil? Que las contorsiones con un ejercicio rayano a lo imposible son prácticamente impracticables. Perdón la tautología. ¿Percibe usted cuánto está costando este reseteo? Todo esto ocurre porque hubo una extrema lentitud de Jara en conformar su comando después de las primarias. A Janet le costó encontrar nombres, personas disponibles, porque este cambio violento ha tenido mucho que ver, porque muchos no quieren su programa de primarias. Recordemos que la olvidada Carolina Toá se lo reiteró, lo calificada de kirchnerista, y muchos han caído en eso de, ante la duda, abstente. Esto del cambio, de la dada de vuelta de Carnero, genera también descontento en el Partido Comunista. Ya no les está gustando este Escobar que habla tanto, el economista. Incluso un economista del Partido Comunista, muy conocido, Manuel Riesco, dijo en The Clinic, lo que digan los asesores económicos no tiene ninguna importancia. Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista que quiere ser senadora, dijo, los economistas pueden tener una mirada sobre las situaciones, pero las situaciones de las sociedades son mucho más complejas que lo que la mirada de un economista puede arrojar. En las próximas horas
se va a producir una reunión del Comité Central del Partido Comunista. No sabemos si va a asistir Janet Tejera. Pero más allá de las buenas palabras que siempre existen cuando se habla con los medios, esas palabras que son para la galería, posiblemente en esta reunión del Comité Central del Partido Comunista va a haber tensión. Desde ya se espera que en el comando se designen vocerías para no exponer tanto a la candidata y para que Escobar se quede callado. Janet, además, ha resuelto reducir su presencia en debates y entrevistas. Va a preferir las entrevistas más amables, esas donde se habla de cosas simpáticas y agradables. Por eso no fue al debate de los transportistas, prefirió irse a Valparaíso y hacer otras cosas. Lo había avisado un par de días antes, pero esto estaba programado hace mucho tiempo. El asunto de fondo se lo decíamos hace un rato. ¿Cuánto se puede prometer sin llegar a engañar? ¿Hubo engaño o no en el programa de gobierno presentado en las primarias? Parece evidente que la candidatura de Jara ha tenido tropiezos importantes, porque la candidata se ha visto poco solvente, con poco garbo, se ha visto a la defensiva, porque en estos momentos hay candidata y no hay programa. La fecha, recordemos, de la inscripción de las candidaturas vence el lunes 18 de agosto. El plazo vence el lunes 18 de agosto. Obligatoriamente Janet a esa fecha debe tener un programa, lo exige la ley. O sea, tiene solo días para completar su cambio de piel, su transformación, su nacimiento a una nueva vida política, aunque todo sea aparente y sea incluso por ahora.